¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el procedimiento especial sancionador. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Como recuerdan muy bien, bueno, pues ayer vimos los antecedentes de todo el procedimiento especial sancionador. También vimos cómo empezaron estos procedimientos y este tipo de sanciones a implementarse desde el Tribunal Federal Electoral y después en 1996, cómo se incorporó este tema sancionatorio, estos procedimientos sancionadores, en donde, bueno, a partir de 1996, como vimos ayer, pues primero sancionaba el IFE y posteriormente sancionaba el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, el IFE tenía entre sus funciones, pues, este derecho uniendi, ¿no? El derecho o la facultad sancionadora del Estado. Como vimos, a partir de 1996 hasta el 2014, bueno, pues el INE era la autoridad sancionadora del Estado en una primera instancia. Se le dieron, y les digo, pues las legisladoras y los legisladores con la reforma de 1996, pues decidieron que esta facultad o este derecho a sancionar lo tuviera en primera instancia el IFE y lo tuviera en segunda instancia el tribunal. Pero ojo, este término del derecho a sancionar, el derecho sancionador y los procedimientos sancionadores, pues son una especie de híbrido donde se aplica el derecho administrativo, también se aplica el normas del derecho penal y obviamente también se aplican normas del derecho electoral. Entonces, el derecho a sancionar hay que revisar normas administrativas, derecho sancionador administrativo, hay que revisar también normas del derecho penal que muchas veces también están relacionadas con la materia sancionadora y también normas del derecho electoral. Entonces, les digo, hay que revisar todo un conjunto jurídico de una serie de normas y por eso se pensaba tanto si era ideal que las consejeras y los consejeros del Consejo General del INE tuvieran estas facultades, porque obviamente, pues no son todos abogadas y todos abogados, especialistas en la materia del derecho administrativo, especialistas en la materia del derecho penal y especialistas en la materia del derecho electoral. Sin embargo, pues la autoridad en 1996 decidió que sí, que deberían de estudiar todos estos temas, pues el Consejo General y emitir las sanciones correspondientes. En primer lugar, el Consejo General y después, contra las resoluciones del Consejo General, vía en ese tiempo recurso de apelación, nos fuéramos en una segunda instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo general, todos los asuntos que resolvía el Consejo General del INE los revisaba la Sala Superior del Tribunal Electoral. De 1996 al 2014 no había una sala especializada en el Tribunal Electoral. Entonces, a quien les correspondía por lo general en única instancia revisar todos estos temas era la Sala Superior, ¿no? Entonces, esta potestad del Estado para sancionar a los gobernados cumpliendo con disposiciones constitucionales y cumpliendo con disposiciones legales, pues era un tema que tenía que revisar el Consejo General del IFE y posteriormente la Sala Superior del Tribunal. En este tiempo de 1996 a 2014, pues llegaron múltiples asuntos muy importantes al INE y también al tribunal, entre ellos, pues dos asuntos que todavía se analizan, todavía se estudian, como fue el caso de Amigos de Fox y el caso de Pemex Gate. En los dos, ambos asuntos, casualmente se dieron en la elección presidencial del 2000, cuando ganó el candidato Fox, ¿no? Y acuérdense, en el 2000, pues por primera vez en la historia, ¿no? De las últimas elecciones en nuestro país, pues había perdido el Partido Revolucionario Institucional, perdió el PRI,
ganó el PAN con el verde y entonces el candidato ganador fue el presidente Fox. Ya en el 2000, por primera vez también en la historia de nuestro país, pues le correspondía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisar todos los temas relacionados con la elección presidencial y declarar la validez de la elección y la validez de la candidatura ganadora, que en este caso fue el presidente Fox, ¿no? El presidente Fox en ese momento, en el 2000, pues fue a la sala superior a que le entregara su constancia de mayoría y validez y de el candidato ganador a la presidencia de la República. Entonces, bueno, la sala superior, cuando le entregó esta constancia al candidato Fox, pues antes tuvo que revisar que fuera válida la elección presidencial y tuvo que revisar pues todas las inconsistencias que pudieron haber sucedido durante todo el proceso electoral del 2000. Y entonces, bueno, se declaró válida la elección, pero se presentaron diversas denuncias de procedimientos sancionadores a la sala superior. Primero al INE, y el INE tuvo que realizar toda la investigación. En el caso de Amigos de Fox, se presentó una denuncia ante el INE y se dijo al INE, sabes que hubo un financiamiento paralelo durante la campaña del candidato Fox, un financiamiento paralelo, además del financiamiento público que tenía el Partido Acción Nacional y el financiamiento público que tenía el Verde, que iban en coalición, pues incorporó dinero a la campaña del extranjero. Entonces imagínense que llegue una denuncia y un procedimiento sancionador en donde se dice, pues en la elección presidencial, ¿no? Entró dinero del extranjero. Pero bueno, el Tribunal Electoral ya había declarado la validez de la elección, ya había otorgado la constancia de mayoría y validez al candidato ganador, pero tuvo que darle seguimiento a esta investigación sobre un financiamiento paralelo. Entonces, bueno, pues como el INE era la autoridad investigadora, pero también sancionadora, pues hizo toda la investigación, ¿no? Revisó cuentas, ¿no? En México, revisó cuentas en el extranjero y sí se pudo acreditar, no recuerdo bien el dato, pero se pudo acreditar que sí se incorporaron recursos del extranjero. No me acuerdo muy bien, pero más o menos el dato era 300 millones de pesos y entonces el INE sancionó con 300 millones de pesos más 300 millones de sanción. Entonces, la sanción para el Partido Acción Nacional y para el Partido Verde Ecologista, pues fue una sanción por ahí de 600 millones de pesos. Entonces, la sanción más grande que se había dado económica en materia electoral la acababa de imponer el IFE, ¿no? Después, obviamente, se fueron al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, impugnando esa resolución del Consejo General del IFE y el tribunal confirmó la sanción. Y además el tribunal señaló que si reincidían esos partidos políticos en esas conductas, pues la siguiente sanción podría ser con una cantidad de dinero mucho más importante, o quizá la sanción podría ser, pues, suspensión del registro o pérdida del registro de los partidos políticos. Porque acuérdense, seguramente ya lo vieron, o si no lo van a ver con alguno de mis compañeros o compañeras, pues el IFE en ese tiempo y actualmente el Tribunal Electoral, pues tienen atribuciones muy amplias en materia sancionadora. Es decir, hay un catálogo de sanciones, pero no es como en el derecho penal. En el derecho penal, si uno comete un delito, se dice, ah, pues este delito está configurado en el Código Penal y la pena es de 5 años en prisión, por ejemplo. Si cometes tal delito, pues estoy inventando, pero por robo de una pieza automotriz, si, o te robas un coche, el delito son 5 años, ¿no? Imagínense que así diga la ley. Bueno, pues si se acredita que te robaste un coche, pues el delito será 5 años en prisión. En materia electoral, ¿no? En materia electoral hay un catálogo que dice, las sanciones pueden ser desde amonestación hasta económicamente muy alta la sanción, hasta suspensión del registro, hasta pérdida del registro de un partido político. Pero no dice ese catálogo de sanciones cuándo es sanción y cuándo es pérdida de registro, por ejemplo.
Entonces, en materia electoral, la autoridad, es decir, el IFE en ese tiempo, o el tribunal tenían que decidir de cuánto iba a ser la sanción, si 10 pesos, 100 pesos, 15 pesos, ¿no? 30 pesos, es decir, es discrecional esta facultad que tiene el IFE y que tiene el tribunal para sancionar. Bueno, el IFE dijo, son 300 millones más otros 300, 600, y el tribunal confirmó esa sanción. Eso es lo que se llama individualización de la sanción, donde la autoridad es la que decide la magnitud de la sanción. ¿Cuánto va a ser? Insisto, no es como en el penal nos dicen, pues son 5 años, son 10 años, son 20 años, ¿no? Por este delito son 50, 100 años, lo que sea. En materia electoral, no, en materia electoral la ley dice, tu autoridad vas a individualizar la sanción. Y entonces, pues se sancionó con 600 millones de pesos a ambos partidos políticos, ¿no? El tribunal confirmó esa sanción y bueno, ya lo que le dijeron al final al tribunal fue, oye, pues no tenemos 600 millones de pesos. Y entonces el tribunal resolvió que pues con lo que se les da de administraciones mensuales a esos partidos políticos, se les iba a descontar el 50% de ese dinero, de ese financiamiento público, para pagar la multa hasta que pagaran la multa. Y obviamente el PAN y el Verde Ecologista pues pagaron esa multa, no de los 600 millones de pesos, por un financiamiento paralelo que se incorporó del extranjero a la campaña de Fox. Pero también en ese mismo año, por eso les digo que fueron las sanciones más grandes que ha impuesto tanto el IFE como el Tribunal Electoral, en ese mismo año también llegaron denuncias de procedimientos, quejas, ¿no? Para sancionar al Partido de la Revolución, al Partido Revolucionario Institucional, o sea, al PRI. Y ahí se dijo que en la campaña del candidato Labastida se incorporaron recursos de petróleos mexicanos. Entonces se abrió la investigación por parte del INE, del IFE, perdón, en ese tiempo. Fue un asunto muy complejo. Imagínense llevarse 3 años en la investigación y pues la autoridad investigadora es el IFE, como ya sabemos. Se investigaron y entonces el primer problema al que se enfrentó el IFE fue pues que fue a los bancos a revisar las cuentas y en los bancos le dijeron al IFE, ¿sabes qué? Pues aquí debe de protegerse el secreto bancario, debe protegerse el secreto fiduciario, entonces no te vamos a decir cuánto dinero había en las cuentas y de dónde, a dónde se fue ese dinero, de dónde llegó dinero a esas cuentas, del partido político, etcétera. Entonces el INE, pues cuando le dijeron en los bancos, ¿sabes qué? Hay secreto bancario, no te vamos a dar los datos de la cuenta, pues el asunto llegó hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral en diversas sentencias ordenó, no, a los bancos que dieran esa información al IFE porque dijo el tribunal no aplica ni el secreto bancario ni el secreto fiduciario tratándose de partidos políticos, porque los partidos políticos no son una persona física, no son una persona moral, son entidades de interés público y hay recursos públicos. Los recursos de los partidos políticos son recursos públicos que les da el Estado mexicano a los partidos políticos, por lo tanto deben de transparentarse todos y cada uno de los recursos de los partidos políticos. Entonces, en ese tiempo, emitió también una jurisprudencia a la Sala Superior donde dijo no aplica el secreto bancario y no aplica el secreto fiduciario para recursos de los partidos políticos. Entonces, vía esa sentencia, pues los bancos tuvieron que darle las cuentas a el IFE en esa investigación. Y entonces el IFE, imagínense, tardó 3 años en revisar, pues, de dónde llegó el dinero y a dónde se fue el dinero, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, después de diversas investigaciones, pues se advirtió que de Petróleos Mexicanos entraron a la campaña del candidato Labastida 500 millones de pesos. Entonces la sanción fue de esos 500 millones de pesos al PRI, más otros 500 millones de pesos de multa o de sanción. Entonces se le dijo al PRI, pues ya por ahí del 2003, ¿sabes qué? Pues tienes que pagarme los 1,000 millones de pesos. Y entonces, pues el partido político, el PRI,
pagó esos millones de pesos, lo mismo, dijo no tengo dinero y entonces, bueno, lo vas a pagar con el 50% que te damos de financiamiento público mensualmente. Entonces fueron los dos asuntos donde se ha impuesto sanciones de esa magnitud, de esa cantidad de dinero muy altas, pero volvió a surgir la duda. ¿Toda esta investigación la tiene que hacer el IFE? Pues sí, porque como ya vimos, el tribunal no tiene una estructura para hacer esas investigaciones y tampoco el tribunal pues es una autoridad investigadora. La autoridad investigadora en materia electoral es el IFE, pero se empezó nuevamente a surgir la duda, pero el IFE además de ser la autoridad investigadora, tiene que ser la autoridad que sancione, que individualice la sanción, que diga de cuánto debe de ser la sanción, que revise normas penales, normas administrativas y normas electorales, que interprete la ley, que interprete la Constitución, que revise jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia del Tribunal Electoral, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e imponga la sanción. Eso lo deben hacer las consejeras y los consejeros del IFE o eso lo debe hacer un tribunal. Y seguía ahí la discusión. El IFE es una autoridad administrativa, es una autoridad encargada de organizar las elecciones, pero no es una autoridad encargada de imponer sanciones, o sí, sobre todo en estos temas de procedimientos sancionadores, ¿no? Entonces, bueno, se dijo sí hasta 2014. También en el 2005, por ahí, empezaron a llegar muchos asuntos con motivo de diversas elecciones y también en el 2006 empezaron a llegar muchos asuntos con motivo de propaganda política en radio y televisión. Acuérdense que todavía en el 2006 pues no teníamos esta reforma tan importante del 2007, en donde en el 2007 acuérdense que ya se dijo en la Constitución, se reformó la Constitución en 2007 y se dijo a los partidos políticos ni ninguna otra persona física o moral puede contratar propaganda política en radio y televisión. 2007. Pero en 2005, 2006 sí se podía contratar propaganda política en radio y televisión durante las campañas por parte de los partidos políticos. Y entonces, con motivo de diversas elecciones, entre ellas la elección presidencial del 2006, pues de repente los partidos políticos iban con las televisoras, por ejemplo, y les decían, oye, pues quiero transmitir esta propaganda política. Y las televisoras le decían a los partidos, sí, pues transmite esta propaganda política, no más que cada minuto te va a costar tanto dinero. Y el problema ahí fue que firmaban los contratos, los partidos con las televisoras de tiempo aire en radio y también en televisión, y resulta que las televisoras pues le decían a un partido político, no, pues sabes qué, a ti el minuto te cuesta 10 pesos, le decían otro partido, a ti 20, y le decían otro partido, no, contigo no voy a contratar propaganda política, y luego otro partido, no, a ti te lo voy a dejar en 30. Total que decidían entre el partido y las televisoras o los canales de radio, pues cuánto iba a costar transmitir en tiempo aire, tanto en radio como en televisión, la propaganda política. Pero no era igual. A unos partidos les costaba determinado dinero y a otros partidos les costaba, era diferente, no la tarifa de la propaganda política en radio y televisión. ¿No? Les salía carísimo eso a los partidos políticos durante las campañas, prácticamente como el 80% de su financiamiento público se iba contratando propaganda política en radio y televisión. Entonces, obviamente, las televisoras, pues era un gran negocio para ellas porque pues todos los partidos contrataban, pero no había equidad en la contienda, porque los contratos de tiempo aire eran diferentes para los distintos partidos políticos. Y después sucedieron cosas pues muy raras, ¿no? O sea, muy curiosas en la radio y en la televisión, porque durante 2005, 2006, por ejemplo, pues de repente veíamos en un anuncio en la televisión propaganda política de un partido político, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el spot o en el anuncio, pues el candidato a la presidencia.
pero cuando se transmitía eso en televisión, cuando se transmitía esa propaganda, por ahí decía en la propaganda, esta propaganda fue pagada por los candidatos al Senado de la República de tal partido político. Y entonces uno decía, bueno, ¿cómo? Si el que está saliendo es el presidente, el candidato a presidente, ¿por qué pagaron esta propaganda los candidatos al Senado de la República? Y luego de repente salía otra vez el candidato a presidente y decía el spot, este anuncio o esta propaganda fue pagada por las diputaciones, los candidatos a diputaciones federales y las candidatas, en su caso. Y entonces también uno decía, bueno, ¿y por qué en esa propaganda que pagaron las candidatas y los candidatos a diputaciones federales, pues sale el presidente, el candidato a presidente? Pues salía el candidato a presidente para que ese candidato no rebasara los topes de gastos de campaña. Entonces, realmente quien salía en esa propaganda era el candidato a la presidencia, pero ¿quién pagaba esa propaganda? Pues las senadoras, los candidatos al Senado de la República, las candidatas y los candidatos a diputaciones federales, para que el candidato a la presidencia no rebasara los topes. Sin embargo, también todos estos asuntos llegaron a el IFE y luego al Tribunal Electoral y se señaló, ¿no sabes qué? Si el beneficiado por esa propaganda es en la candidatura a la presidencia, entonces esos gastos se incorporan a los gastos de campaña de la presidencia de la República. Entonces lo que sucedió en algunos casos fue que el candidato a la presidencia de la República pues rebasó los topes. Ese era un problema que se tenía contra tanto tiempos en radio y televisión. Pero llegaron otras quejas, como lo platicamos ayer, llegaron otras quejas donde se decía, oye, esa propaganda está prohibida. Acuérdense, dos temas no, que se, muy recurrentes que se dieron en televisión en la elección del 2000. Uno que decía, ya cállate, chachalaca, no sé si se acuerdan, y otro, bueno, los que no son tan jóvenes, a lo mejor sí se acuerdan, y otro que decía, es un peligro para México, tanto de una candidatura como de otra. Entonces se dijo, esto está prohibido por la ley, es propaganda política prohibida por la ley, se presentó la queja ante el INE investigó el tema, luego no estuvieron de acuerdo con la resolución del IFE y se fueron al Tribunal Electoral y así resolvía rapidísimo el Tribunal Electoral y el IFE y se tardaban 15 días. Entonces imagínense que en un spot salía, es un peligro para México, a lo mejor no estaba prohibida esa propaganda, pero pues salía en radio y televisión o en televisión 15 días. Y a los 15 días, después de una resolución del IFE y una sentencia del tribunal, se decía, está prohibido, lo damos de baja. Entonces fue ahí, justamente en casos así, desde el 2005 y luego el 2006, cuando nace el procedimiento especial sancionado. Y entonces dice la sala superior, no tenemos que poner un procedimiento mucho más rápido. Porque si en 15 días sale algo en la televisión, pues de qué sirve que nosotros como tribunal digamos hay que darlo de baja, si ya se vio eso ahí 15 días en la televisión. Y entonces es como nace este tema del procedimiento especial sancionado. Y nace una figura importantísima que ya después se incorporó a la ley, ¿no? Que son las medidas cautelares. Y entonces se dijo por parte del tribunal y después ya se incorporó en la legislación, pues que deben presentarse quejas en procedimientos especiales con plazos mucho más breves para resolver, pero también deben dictarse medidas cautelares inmediatamente que se presente la queja, no hasta que se resuelva el asunto o la investigación. Y entonces, ¿cómo nace esta figura de los procedimientos especiales sancionadores? Se llaman especiales porque pues se van a resolver de una forma mucho más rápida. Y así, pues si hay una propaganda prohibida en radio y televisión, pues inmediatamente no se presenta la queja y se pueden dictar medidas cautelares por parte del IFE, ahora INE, y se da baja inmediatamente esa propaganda política. Entonces, bueno, como nacen estos procedimientos especiales sancionadores, pero nacen con dos, como lo establecía la ley, con dos etapas. Primero, insisto, resuelve el IFE
y contra la resolución del IFE nos podemos ir a la sala superior. Pero ojo, cuando resolvía el IFE, si no se impugnaba la resolución del IFE, pues esos asuntos no los veía el Tribunal Electoral. Y entonces quien imponía sanciones, y muchas veces eran definitivas, pues era el IFE, porque si el partido no impugnaba ante el tribunal la resolución del IFE, del Consejo General, pues ya quedaba ahí el asunto. Entonces imagínense que había procedimientos administrativos sancionadores o procedimientos especiales sancionadores cuando que no llegaban en algunas ocasiones al Tribunal Electoral porque no impugnaban la resolución del IFE los partidos políticos o sus candidaturas. Entonces imagínense una queja o un procedimiento especial sancionador que es tan importante, no lo veía una autoridad jurisdiccional. Quedaba el asunto en una autoridad administrativa, porque así estaba el sistema, así estaba el diseño. Primero resuelve el IFE y luego el tribunal, pero si impugnamos ante el tribunal. Acuérdense que el Tribunal Electoral, a diferencia del IFE, no es una autoridad que revise algún asunto, nunca lo va a hacer el tribunal de oficio. Quien quiera que el tribunal revise algún asunto, tiene que impugnar, demandar ante el tribunal. El tribunal no va a revisar ni un solo asunto de oficio, ninguno. El IFE sí, y en este caso el INE. El INE pueden presentar unas quejas de oficio, las pueden presentar ellos directamente cuando adviertan que hay una inconsistencia durante el desarrollo de un proceso electoral. Pueden trabajar hasta de oficio. Ellos mismos revisan la queja y la denuncia y hacen la investigación. No tiene que ser en todos los casos a petición de parte. Algunos casos lo pueden hacer de oficio, pero el tribunal no. Si no impugna ante el tribunal no va a revisar ni un solo asunto en ningún tema. Lo mismo, por ejemplo, en la nulidad de una elección. Si no voy al tribunal y le digo quiero que se anule esta elección, el tribunal nunca va a anular una elección. Y ojo, pues ninguna autoridad administrativa también tiene atribuciones para anular una elección. Los únicos que pueden anular una elección o la votación recibida en una o varias casillas son los tribunales electorales, pero jamás van a actuar de oficio. Si no una persona le dice al tribunal quiero que se anule la elección, nunca se va a anular la elección. Lo mismo en las quejas, si no impugnamos, o en esos tiempos, si no se impugnaba la resolución del INE, bueno, del IFE, pues no, el tribunal no revisaba los asuntos, era imposible. Entonces volvió a revisarse el tema, oye, está bien que primero resuelva el IFE y luego el tribunal, o no. Y bueno, pasó este proceso, esos procesos de 2005 a 2006 y con la reforma electoral del 2007 a la Constitución y a la ley, pues se dijo, no, quedó muy claro en la Constitución que ningún partido político, ninguna persona física, ninguna persona normal, es más, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Ahora será gratuita y será el IFE, ahora INE, el que decida cuánto tiempo le corresponde a cada uno de los partidos políticos para transmitir su propaganda política en todo tipo de horarios y están obligadas los canales de radio y de televisión a transmitir esa propaganda política de forma gratuita. Entonces, imagínense cómo se enojaron, ¿no? Las radiodifusoras y las televisoras cuando dijeron, pues tenemos que seguir transmitiendo esta propaganda política. El INE nos va a decir cuánto tiempo tiene cada partido y cada candidatura y además no vamos a cobrar ni un peso. Es una obligación que tenemos. Y también ahí se presentaron varios temas en donde pues no cumplían al principio las estaciones de radio, no cumplían los canales de televisión y vinieron también sanciones a radiodifusoras y a televisoras porque no querían transmitir esa propaganda. Hasta cuando los empezaron a sancionar, no, primero el INE y luego el tribunal, pues dijeron, ni modo, hay que transmitir toda esa propaganda. Y llegaron también sanciones muy importantes, no de 1.000 millones de pesos, pero sí llegaron sanciones muy importantes, sobre todo a las televisoras, porque en algunos casos no transmitía esa propaganda política a la que estaban obligadas todas y cada una de las televisoras. Actualmente, como está nuestro diseño, en este 2022 sigue igual, ¿no?
es muchísima la propaganda política a la que tienen acceso los partidos políticos en las estaciones de radio y televisión durante las campañas, y pues todas estas, ¿no?, personas morales o estas concesiones que les da el Estado a las estaciones de radio y televisión, pues están obligadas. Y por eso desde el 2007 vemos como en las elecciones, pues vemos ahí que vienen unas campañas y vemos todo tipo de spots de todos los partidos políticos a todas horas, ¿no? Y pues todos son gratuitos. Y entonces, si por ahí de repente pues vemos algo en radio o algo en televisión que no autorizó el IFE, pues vienen también inmediatamente las quejas al tribunal. Y nos dice el partido o una candidatura, oye, ¿sabes qué? Aquí se transmitió esto en la estación de televisión o de radio y no lo autorizó el IFE, porque también en el 2007 se dijo que el IFE iba a monitorear absolutamente todo lo que aparezca en radio y televisión. Entonces tuvo que implementar una plataforma muy costosa y muy importante, el IFE, para poder monitorear, contratar una empresa en particular, ¿no? Para que se pueda monitorear absolutamente todo lo que aparece en radio y televisión. Y si por ahí llega una queja, bueno, se hace la investigación y entonces el INE revisa, pues, quién pagó esa propaganda política, cuánto tiempo se transmitió, la puede dar de baja inmediatamente, como ya vimos, y sancionar a los sujetos que sean responsables de haber transmitido esa propaganda política en radio o en televisión no autorizada por el INE, ¿no? Actualmente, y antes no autorizada por el Instituto Federal Electoral. Y también, pues posteriormente a este 2007, fíjense, se reguló de una forma muy estricta todo lo que está en radio y televisión. El INE monitorea todo lo que está en radio y televisión. El INE le manda pruebas muchas veces al Tribunal Electoral para resolver los asuntos, pues las pruebas más importantes que manda el INE en estos temas se llaman los testigos de grabación. Cuando llega una denuncia, ¿no?, el INE lo primero que revisa es saber si apareció esto en radio y televisión o no. Y como el INE tiene todo monitoreado lo que aparece en radio y televisión, pues saca la grabación de ese anuncio tal día, tal hora, y eso se llama testigo de grabación. Dice el INE, mira, aquí está lo que transmitiste tal día, tal hora. Ese testigo de grabación, pues también muchas veces esa prueba llega al tribunal y el tribunal ha señalado que esas pruebas se entienden como, perdón, con valor probatorio pleno. Los testigos de grabación que tiene actualmente el INE, pues son pruebas contundentes donde se acredita si algo por ahí apareció en radio y televisión y se presentó la queja, ¿no? Pero como les decía, pues se seguía señalando este tema, ¿no?, de todos los actos, todos los trámites, todas las diligencias que tiene que realizar el IFE, ahora INE, y finalmente tenía que, además, sancionar, individualizar la sanción, ver de qué se trataba y ver en su momento si tendría que sancionarse o no, y sancionar. Y ya contra la resolución del IFE nos íbamos al Tribunal Electoral en una segunda instancia vía el recurso de apelación. Así estaba el diseño. Y luego por ahí nos apareció el fantasma, ya después de 2007, empezó a aparecer el fantasma de redes sociales. Y actualmente, fíjense, las redes sociales ya estaban por ahí 2006, ahí empezaron. Después en la 2007, 2009, después en la elección del 2012, las redes sociales ya eran muy fuertes desde el 2012. Acuérdense que en la elección presidencial del 2012 ya había mucho tema político en redes sociales. Pues 2012, 2015, 2018, 2021, 2022, estamos en 2022. En este momento se está discutiendo sobre una reforma electoral, se implementa, no, que se reforma, que no se reforma, van a alcanzar los votos, no van a alcanzar los votos para la reforma constitucional. En eso estamos, pero a la fecha lo que sí es cierto es que todavía no están reguladas las redes sociales, ni en la Constitución, ni en la ley.
Sin embargo, vía lineamientos del INE, reglamentos del INE y criterios del Tribunal Electoral que en las siguientes sesiones van a revisar, pues se está regulando de alguna forma el tema de redes sociales. Les digo, con lineamientos del INE y criterios del Tribunal Electoral, ¿no? Inclusive el INE actualmente pues tiene un convenio con las redes sociales para monitorear pues cualquier propaganda política que aparezca por ahí en redes sociales y que esté prohibida en su caso por la ley lo que se transmite en esa propaganda en redes sociales. Y actualmente ya se dice no solamente en México, sino se dice en el mundo que se están ganando muchas elecciones vía redes sociales. O sea, poco a poco está quedando atrás el radio, poco a poco está quedando atrás la televisión y ahora el impacto más fuerte en una elección es vía redes sociales. Entonces, pues dicen que desde Obama ya ganó la elección vía redes sociales. Luego Trump ganó la elección vía redes sociales. Aquí en México se dice, por ejemplo, que el actual gobernador de Nuevo León ganó la elección vía redes sociales. Esa elección de Nuevo León ganó, llamó mucho la atención porque el actual gobernador empezó la campaña, empezó el proceso electoral, iba en el último lugar, luego cuarto, luego tercero, luego segundo y quedó en primer lugar y ganó la elección de la gobernatura en Nuevo León vía redes sociales, ¿no? Que su esposa pues manejó todo el tema de redes sociales. Y se dice, ¿no? Obviamente no está debidamente acreditado, puede ser que sí, puede ser que no, pero pues se dijo que fue por las redes sociales, por lo que fue adquiriendo más y más y más fuerza, más y más y más votos, hasta que pues ganó la elección. También, por ejemplo, hace poco hubo elecciones presidenciales de la vicepresidencia y la presidencia en Colombia y también se dijo que se ganó esa elección hace un mes, 2 meses, por ahí no recuerdo bien, en Colombia. El candidato y la candidata vicepresidenta ganaron la elección vía redes sociales. Y eso también llamó mucho la atención en todo el mundo, porque fíjense, este candidato a la presidencia en Colombia, pues de repente había en su campaña, convocaba a la ciudadanía pues a un mitin, ¿no? A una reunión, y de repente veían que ahí estaba el candidato a la presidencia, la candidata a la vicepresidencia en Colombia, ahí estaban, convocaban a una campaña y llegaban 10 personas, 20 personas. Imagínense una campaña presidencial donde vas a hacer un mitin, una reunión ahí con la militancia de tu partido o con tus simpatizantes, con quien ustedes quieran, y uno dice, pues van a llegar 100, ¿no? Por lo menos, o 500, o 1000, o 10,000, pues llegaban 50, 20, 10. Entonces los demás partidos políticos y candidaturas se confiaron y dijeron, no, pues este candidato no nada más, ¿no? Organizó en su campaña una reunión en tal ciudad y llegaron 10 personas. ¿Cuándo va a ganar? Pues, ¿qué creen? Llega a la elección y gana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, presencialmente no llegaban muchos simpatizantes a sus actos de campaña, en redes sociales lo seguían todas las colombianas y todos los colombianos. Viene el día de la elección y gana. Y entonces se dice también, pues por muchos especialistas, que ganó la elección, toda la elección la manejó vía redes sociales y por eso ganó la elección. Entonces dicen, no, pero no pueden tener tanto impacto las redes sociales. Fíjense, sobre todo en México se dice, no, es que no pueden tener tanto impacto las redes sociales, porque hay muchas partes, por ejemplo, en México, donde no hay internet. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta la gente de lo que aparece en redes sociales si hay muchos territorios en el país donde no hay internet? Ojo, no hay tantos. Cada vez hay menos partes donde no hay internet. Pero sí hay lugares donde no hay internet. Eso es un hecho en México. ¿Pero qué creen que pasa? Pues no hay internet, pero las televisoras, ¿no? Los canales de televisión constantemente transmiten lo que sucedió antes en redes sociales. Entonces el impacto de redes sociales se va inmediatamente a la televisión. Si ustedes ven algo, una noticia muy importante, la van a ver primero en redes sociales
el video, lo que ustedes quieran, y después van a ver que las noticias de la televisión van a transmitir eso que primero se transmitió en redes sociales. Entonces, ojo, lo que está en redes sociales no queda en redes sociales. Lo que está en internet, lo que está en redes sociales, después se transmite en la televisión, se comenta en el radio y se escribe en la prensa. Entonces, pues ya queda claro que el impacto de redes sociales es un impacto directo en todos los medios de comunicación, es un impacto inmediato, no tenemos que esperar, o sea, bueno, los que no son jóvenes como yo, tan jóvenes como yo, les digo, pues antes uno tenía que esperarse al noticiero en la noche para ver qué pasó en el día, tenía que poner ahí las noticias, ¿no? Acuérdense de Jacobo Zabludowski, ya en las noticias de Jacobo Zabludowski, se veía qué pasó durante todo el día y se decían unas noticias y otras no se decían. Y ya. Ahora no, ahora en redes sociales pasa algo y a los 3 minutos ya está en redes sociales, ya está el video, ya todo el mundo lo vemos en redes sociales, no hay que prender la televisión. Si seguimos alguna candidatura, por ejemplo, o algún político en redes sociales, pues si en este momento el político está inaugurando un hospital, ahí nos van a decir en nuestro celular, ¿sabes qué? Va a aparecer por ahí, ¿no? Lo que está sucediendo con esa persona en redes sociales en tiempo, como se dice, en tiempo real, inmediatamente. Y a lo mejor yo no pedí esa información, pero me va a dar ahí una señal en mi celular y va a decir, ¿sabes qué? Ahorita en este momento el candidato está inaugurando un hospital. Inmediatamente, en tiempo real. Entonces, ojo, ya en el futuro, no solamente en México, sino en el mundo, hay que darle seguimiento a este tema de redes sociales. Y a partir por ahí, como les decía, de 2000, pues ya 2009 y también ya en el 2012, empezaron a llegar muchos procedimientos especiales sancionadores, muchas quejas relacionadas con el tema de redes sociales y siguen llegando constantemente. Y bueno, ahí tanto en la investigación del INE como en las resoluciones del tribunal, pues hay que revisar hasta dónde, que es un debate que sigue y ya lo van a ver los criterios del tribunal posteriormente, es un debate muy importante hasta dónde se sanciona algo en redes sociales y hasta dónde es en el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas. Regular redes sociales es un tema muy delicado porque la Constitución nos habla de la libertad de expresión y el derecho a la información. El problema es si durante una campaña hay dinero de por medio en las redes sociales. Eso puede afectar la equidad de la contienda, porque se está pagando dinero para transmitir determinada propaganda en redes sociales. Y son las quejas que se están presentando. Oye, es que en redes sociales dijo no sé qué candidato, tal cosa, y quién pagó eso y con qué dinero lo pagó. Y vienen ahí pues las investigaciones y luego las sanciones por parte del tribunal, luego se contrata a artistas, a deportistas, ¿no? A muchas personas famosas para que transmitan determinada propaganda en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, todas las que ustedes conocen, pues ahí de repente vemos propaganda política. Ahorita estamos en una discusión sobre la reforma electoral, pero no sé si va a alcanzar para incorporar, por lo menos, si no en la Constitución, por lo menos en la ley, estos temas relacionados con redes sociales. Porque si seguimos así, pues obviamente para la elección del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y para la elección tan grande que vamos a tener en el 2024 en 30 entidades federativas y diputaciones, senadurías y presidencia de la República, pues van a seguir estos temas de redes sociales y van a seguir presentándose las quejas, etcétera, ¿no? Bueno, las etapas del procedimiento, de este procedimiento especial, acuérdense que cuando hablemos de procedimiento especial, estamos hablando del que se resuelve de una forma rápida, ¿no? El que tiene medidas cautelares. Hay otros procedimientos que se llaman procedimientos ordinarios sancionadores. Esos no son tan rápidos. Pero bueno, el motivo de este diplomado son los procedimientos especiales, donde está la figura que les digo muy importante de las medidas cautelares. Bueno, las etapas del procedimiento son, se presenta la denuncia o queja.
Esta puede ser a petición de parte, es decir, que la presentó un partido, una candidatura, una persona, o de oficio. Las puede seguir de oficio la autoridad administrativa. Es, ¿no?, responsabilidad del IFE, actualmente del INE, pues revisar qué es lo que está sucediendo en todas las campañas de todos los partidos políticos, y por ahí el INE puede presentar una denuncia de oficio y abrir una investigación sobre cualquier tema relacionado con propaganda electoral en radio, en televisión o en redes sociales. Entonces se hace conocimiento de la denuncia, después se abre la investigación. Ojo, la investigación la realiza la autoridad administrativa, siempre. El tribunal nunca va a investigar. Lo más que puede hacer el tribunal es que llegue la queja, revise las pruebas, revise la investigación, y entonces el tribunal diga, no puedo resolver con esta investigación, no puedo resolver con estas quejas, entonces, ¿sabes qué, INE? Ahí va de regreso todo el expediente para que recabes más pruebas e investigues esto y esto y esto. Eso sí puede hacer el tribunal. Decirle al INE, ¿sabes qué? No está bien complementada esta investigación, necesita recabar más pruebas, necesita recabar más temas relacionados con lo que sucedió, con la conducta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la investigación siempre el INE va a tomar la declaración del probable responsable. Se debe de citar a todos los probables responsables. Ese es un tema muy importante del INE. Citar a todos los probables responsables. No puede ser que a mí como persona física, a mí como candidato o como partido político, de repente me sancionen por algo en radio, por algo en televisión o por algo que pasó por ahí en redes sociales, y ni siquiera me dieron mi derecho de defensa. Ni siquiera me llamaron a una audiencia y me dijeron, a ver, tú fuiste el que transmitiste esto en radio, tú fuiste el que transmitiste esto en televisión, en redes sociales, quién pagó esa propaganda, etcétera. El derecho, y lo ha dicho muchas veces la sala superior y también la sala especializada, que vamos a entrar después a la sala especializada, lo ha dicho muchas veces, ¿no? El derecho de audiencia es fundamental. Acuérdense, la tutela judicial efectiva es un derecho humano. Está en el 17 de la Constitución y en tratados internacionales, y no se puede vulnerar ese derecho humano de cualquier persona. Tutela judicial efectiva, es decir, tengo y debo de acudir yo ante la autoridad, presentar pruebas y defenderme. Por ahí también hay otros dos derechos humanos fundamentales. Primero, tutela judicial efectiva, después presunción de inocencia y un debido proceso. Estos tres temas son derechos humanos. Entonces, ¿cómo que el INE investigó y después envió el expediente al tribunal y en ningún momento me mandó llamar? Eso en 2014 para acá. 2014 para atrás, ¿cómo que el INE investigó y después sancionó y me sancionó a mí y ni siquiera me mandó llamar? Ojo, eso es fundamental. Lo mismo sucede con los temas de fiscalización, por ejemplo. Ah, pues ya me sancionó el INE porque dijo que me gasté más dinero en la campaña, pero ni siquiera me mandó llamar. No me pude defender. Derecho de audiencia, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, debido proceso, son derechos humanos que siempre va a proteger, ¿no?, el Tribunal Electoral, y que también debe tomar muy en cuenta la autoridad administrativa. Porque si bien es cierto que ya en el 2022 la autoridad administrativa no resuelve, sí integra todo el expediente. Entonces las audiencias son fundamentales, ¿no? Entonces en la investigación se debe tomar declaración del probable responsable, se le debe de citar, ¿no?, a juicio, se le debe de citar a la investigación y que se defienda. Se deben de recopilar por parte también de la autoridad administrativa todos los elementos tendientes a acreditar la probable conducta irregular, y luego, pues revisar estos temas también que siempre los van a escuchar en materia electoral,
No, estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿En dónde fue? ¿Y qué es lo que sucedió? Porque, ojo, para que el tribunal actualmente individualice la sanción, es decir, sancione con determinada cantidad de dinero o con una amonestación o como sea, pues tiene que tener muy claras las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y el que tiene que acreditar cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar es el INE en su investigación. Le tiene que decir al tribunal, pues mira, esto pasó este día a tal hora en el canal 2 de la televisión. Y entonces mandar el testigo de grabación, por ejemplo, al tribunal y el tribunal diga, ah, no, pues sí pasó este día a tal hora en tal canal y los responsables pueden ser estos, estos y estos, ¿no? Porque la individualización de la sanción, sobre todo en estos procedimientos especiales sancionadores por propaganda política en radio y televisión y en redes sociales muchas veces y también por otros temas que ya van a revisar después, pues el impacto es distinto, ¿no? También lo ha dicho muchas veces el tribunal. No voy a sancionar igual si esta propaganda fue antes de las campañas, cuando estaba empezando la campaña, a la mitad de la campaña se dio esta propaganda, esta política, o al final de la campaña. No es igual. Si hay una propaganda política prohibida que aparece en radio, televisión y redes sociales, por ejemplo, un día antes del cierre de campaña, pues claro que afecta mucho más que si esa propaganda se dio cuando apenas iniciaban las campañas. O no es lo mismo que esa propaganda electoral sea generalizada a que solamente se dio en un solo momento. O sea, solamente se dio cuando empezó la campaña o se dio en la campaña, cuando inició, durante la campaña, en el cierre de campaña, en la época de veda, los 3 días antes de la elección, y es más, se transmitió esa propaganda política el mero día de la jornada electoral. Obviamente, las sanciones van a ser muy diferentes. Cuando se dan, por ejemplo, esas propagandas, se presentan en la época de veda y el día de la jornada electoral, muchas veces esa propaganda alcanza hasta para anular la elección. Por ejemplo, también la propaganda religiosa está prohibida. El principio de separación iglesia-estado que marca la Constitución debe de respetar. Entonces, si por ahí encontráramos propaganda religiosa durante la campaña, hay que ver cuánto tiempo sucedió y en qué tiempo sucedió. El año pasado, el Tribunal Electoral anuló una elección en el ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, porque se realizó propaganda religiosa en redes sociales y esta propaganda se transmitió en redes sociales pues 6 días antes de la elección y también el día de la jornada electoral. Se presentaron quejas, ¿no? Pero también posteriormente a la jornada electoral se solicitó que se anulara la elección por propaganda religiosa prohibida. ¿Y saben quién transmitió esa propaganda política? Pues un cardenal vía redes sociales. Y acuérdense, cuando algo se transmite en redes sociales, pues dicen, no, pues no lo vio todo el mundo. No, pues es que sí lo vio todo el mundo. A lo mejor si aparece en la televisión y le prendiste al canal 2 a las 10 de la noche, lo viste, pero si no, pues ya no lo viste. Pero en redes sociales lo puedes ver a cualquier hora, una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Un día, 2 días, 3 días, 5 días, o todo el año lo puedes ver una vez al día. Ese es el impacto de redes sociales. Entonces el legislador legisló radio y televisión, no ha legislado redes sociales, y resulta que algo que pasa en redes sociales lo podemos ver 20 veces, cuando nosotros querramos, a cualquier hora, durante el día, en la noche o cuando quieran, y luego pues, podemos transmitir esa propaganda en redes sociales a todos los que conocemos, en todas las redes sociales. Entonces, eso lo pueden ver miles de personas, porque qué tal si eso que apareció en redes sociales, luego también aparece en televisión, pues ya cuántas personas lo vieron. Entonces, las quejas se presentan constantemente por temas relacionados con redes sociales, pero ojo, también muchas veces estos procedimientos especiales sancionadores, estas quejas se ofrecen, ojo, como pruebas para anular la elección.
Entonces la queja no queda en una sanción. La queja puede quedar también como una prueba preconstituida para anular una elección. Entonces, ojo, de verdad es muy delicado este tema de las quejas, porque luego llegan los partidos al tribunal y le dicen, oye, mira, se presentaron estas 25 quejas y tu tribunal sancionaste por estas 25 quejas. Pues, ¿sabes qué? Como hubo todas estas conductas irregulares durante todo el proceso electoral, pues ahora sabes que el tribunal anula la elección. Entonces, es un tema así también muy, pues muy curioso en materia electoral, porque imagínense lo que puede pasar, y ahí también se las dejo de tarea, por si algún día quieren litigar en materia electoral, son abogadas, abogados, y quieren litigar en materia electoral, pues ahí se los dejo de tarea, ¿eh? Imagínense que ustedes representen a una candidatura, a un partido político, y de repente durante las campañas presenten 25 procedimientos especiales sancionadores y tengan razón y el tribunal sancione a los responsables, porque diga, sí se dieron todas estas conductas. Y ustedes van a decir, no, hombre, soy una abogadaza, ¿no? Soy un superabogado. Mira, presenté 25 quejas y el tribunal me dio la razón y sancionó. ¿Y qué creen? Después viene la jornada electoral y ganan la elección. ¿Quién va a utilizar todas esas quejas? El que quedó en segundo lugar. ¿Quién presentó las quejas? Ustedes. Ya quedaron ahí en el expediente. Ya resolvió el tribunal. Si gana la elección, pues va a llegar en segundo lugar y le va a decir al tribunal, todas estas quejas te las ofrezco como prueba para que anules la elección. Y yo no promoví ninguna queja. Porque en materia electoral, ese es el tema electoral, que no tiene ningún otro tema en el derecho más que el electoral. No sabemos durante toda la campaña si vamos a ganar o no la elección. Nunca vamos a saber. Y sí podemos impugnar diversos temas durante la campaña, pero van a quedar ahí. Y esos procedimientos especiales sancionadores van a ser pruebas después para que se solicite anular la elección, independientemente de quién presentó el procedimiento especial sancionador. Y ahora, ojo, como estamos hablando de materia electoral, no puedo presentar mi queja que inicie la investigación el INE y luego decir, no, ya no quiero, me desisto. Ya no te puedes desistir. La autoridad electoral tiene que darle seguimiento a esa investigación porque la autoridad electoral está obligada a revisar que no se infraccione ningún tema durante el proceso electoral. Perdón, que no se cometa ninguna irregularidad durante el proceso. Es obligación de la autoridad. Entonces, una vez que presente la queja, le va a dar seguimiento a la investigación el INE. Y el INE no puede decir, ah, ya me dijeron que siempre no, no, pues ya le tiene que dar investigación. Porque el INE tiene que proteger que se cumplan con las normas constitucionales y legales en un proceso electoral. Entonces, si presenté la queja, ya, ay, siempre no. Que dice mi mamá que ya no, no, pues ni modo que dice tu mamá que ya no, pero ¿qué crees? Le vamos a dar seguimiento a la investigación y le vamos a turnar el expediente al tribunal y el tribunal va a resolver. Y si sanciona, pues sancionó. Y la conducta infractora ya quedó ahí debidamente acreditada. Y ojo, después, hasta también se puede configurar vía estos procedimientos especiales sancionadores un delito electoral. Tanto el INE como el tribunal en varias ocasiones han dado vista a las autoridades no respectivas, a las fiscalías especializadas en atención a delitos electorales, las de las entidades federativas o no, o la federal, y se le da vista. Y entonces también esas autoridades, esos fiscales o esas fiscales tienen que darle seguimiento a ver si se puede configurar un delito electoral. Entonces, ojo, un procedimiento especial sancionador no es cualquier cosa. No es que solamente vamos a molestar a los responsables o los vamos a sancionar con 10 pesos, no. Puede configurarse hasta un delito penal. Y saben también a quién le da vista el tribunal, el INE, a las autoridades también fiscales, Hacienda, se le da vista en algunas ocasiones. Al SAT se le da vista en algunas ocasiones, ¿no?
A la unidad de investigación financiera también en algunas ocasiones se le da vista para que sigan investigaciones relacionadas con temas de recursos públicos, con temas de procedencia ilícita, recursos de procedencia ilícita, etcétera. Entonces, una queja no es cualquier cosa y hay que plantearla muy bien y no presentar quejas por presentar quejas, pero si hay elementos suficientes, se presenta la queja. Acuérdense también que el tribunal y el INE han señalado con que presentes pruebas indiciarias, yo le doy seguimiento a la queja. No tenemos que presentar pruebas con valor probatorio pleno, completamente, lo que dicen los especialistas en pruebas, pruebas directas, ¿no? Con que me presentes una serie de pruebas indiciarias, yo inicio la investigación, dice el INE, y el tribunal, pues obviamente, resuelve esos asuntos y en su caso sanciona, ¿no? Entonces, ojo, la queja es muy importante, la investigación es fundamental, ¿no? Sobre todo este tema del derecho de audiencia. Así se los digo directo, a mí nadie me puede sancionar si no me defiendo, si no me llaman para que me defienda, para que diga qué sucedió, para que presente pruebas. El derecho de audiencia es fundamental en cualquier tema de quejas, ya sean de fiscalización o estas que estamos viendo por radio, ¿no? Televisión, redes sociales. El derecho de audiencia es fundamental. Muchas veces por querer hacer rápidamente la investigación, no citamos a todos los probables responsables. Hay que citar a todos. Oye, pero que son 25, pues ni modo. Cítate a los 25, porque si no, el 25 va a decirle al tribunal, oye, a mí ni me llamaron y ya me sancionaron. Pues ¿cómo? Antes, ahora, pues nada más el INE hace la investigación y quien tendrá que sancionar es el tribunal. Pero el INE, cuando hace la investigación, pues tiene que llamar a todos los probables responsables para que se defiendan, para que presenten pruebas y entonces después se integra el expediente y ya después esas pruebas las revisa el tribunal electoral. Si no, el tribunal, como les digo, le va a decir el INE, pues ¿qué crees, INE? Ahí te va el expediente de regreso porque te faltó citar a estas personas y necesitamos estas pruebas. Y va el expediente de regreso en cualquier tema relacionado con estos procedimientos. Y luego viene el tema de sustanciación del procedimiento, ¿no? Y ahí no me voy a meter mucho, qué pasa con las pruebas, con el ofrecimiento de pruebas, con la resolución, etcétera, con los medios de defensa, porque bueno, mi compañero en las sesiones de mañana y de lunes, pues ya revisarán estos temas de la sustanciación, pero ojo, hay que tener muy en cuenta estos temas. Lo que sí vamos a ver es pues cómo está configurado este tema después del 2014. Pero bueno, ahora rápidamente lo tocamos. ¿Quiénes son sujetos a infracciones? ¿A quién podemos sancionar? A todos, partidos políticos, como ya vimos por contratar tiempos en radio y televisión o adquirir tiempos en radio y televisión. Aquí me detengo rápidamente, pero se los digo, no es lo mismo contratar que adquirir tiempos en radio y televisión. Y eso es muy importante. Porque están prohibidas las dos cosas, pero no es lo mismo. Contratar tiempos en radio y televisión es que yo voy con una televisora y le digo, vamos a firmar un contrato, ¿cuánto me cobras por transmitir esta propaganda 3 minutos en el canal 2 a las 10 de la noche? Y nos va a decir la televisora, pues te cobro 10 pesos y firmo un contrato. Eso ya está prohibido. Pero contratar, pues como lo dice la palabra, tiene que haber un contrato de por medio. Entonces luego llegaban quejas al tribunal y nos decían, oye, es que este partido contrató propaganda política y mira, salió en la televisión. No, este candidato contrató propaganda política y mira, salió en la televisión. Y luego llegaba a defenderse al INE y luego al tribunal. Esta persona decía, yo no contraté nada. Oye, pero mira, ahí está la propaganda, ahí está el testigo de grabación que nos mandó el INE, donde sale esa propaganda. Sí, yo no la contraté. Pero ¿cómo que no? No. ¿Dónde está el contrato? Y entonces le decían al INE y luego al tribunal, a mí primero enséñeme el contrato donde firmé propaganda política y pagué tanto dinero para que luego me digas contrataste propaganda política. Pues no había contrato,
No hay contratación de propaganda política. No hay contrato, no hay tiempo en radio y televisión que yo haya contratado. Y entonces, ojo, eran actos simulados. Ya deben de acordarse algunos del tema este que llamó mucho la atención de Sodi. Sodi era candidato a la delegación Miguel Hidalgo en ese tiempo, ahora alcaldía, y bueno, en un partido de fútbol, un domingo, al medio tiempo, lo entrevistan y le dicen, a ver, candidato Sodi, usted que es candidato para la Miguel Hidalgo, etcétera. Y entonces, pues, otro partido, como vio esa transmisión en radio y televisión que está prohibida, y justo en un partido de fútbol donde hay muchísima audiencia, luego ese partido fue a los tribunales electorales y le dijo, oye, pues es que contrató propaganda política. Y entonces Sodi se defendió y dijo, ¿dónde está el contrato? Y entonces, ¿cómo? Pues casualmente me entrevistó la televisora, casualmente en el medio tiempo del fútbol, y casualmente me preguntó por mi campaña. Todo casualmente. ¿Dónde está el contrato? No hay. Entonces, ¿cómo el tribunal sanciona si no hay un contrato de por medio? ¿Cómo voy a decir yo, como tribunal, contrató propaganda política en radio y televisión si no hay un contrato firmado? Entonces, en la reforma de 2014 se agregó la palabra adquirir. Entonces, yo ya puedo decir como tribunal adquirió propaganda política en radio y televisión o en redes sociales y no necesitamos un contrato. Necesitamos un testigo de grabación donde nos diga el INE, sí, efectivamente, aquí hay esta propaganda política, aquí aparece este candidato, aquí aparece este partido político, entonces está adquiriendo propaganda política fuera de lo que autorizó el INE y ya no necesitamos contrato, porque no estamos diciendo contrató propaganda política, estamos diciendo adquirió propaganda política fuera de lo previsto por la ley. Entonces ahí podemos en primer lugar sancionar, pero en segundo lugar también hay una causal de nulidad en la Constitución que dice si contratas o adquieres propaganda política en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley y autorizado por el INE, se puede anular la elección. Debe ser una elección muy cerrada, obviamente, de que la diferencia entre el primero y segundo lugar, lo dice la Constitución, sea menos de un 5%, pero se puede anular una elección por adquirir propaganda en radio o en televisión. Ya no contratar, solamente adquirir. Y para adquirir, ojo, no necesitamos un contrato. Simplemente necesitamos ver que está la propaganda ahí en radio y televisión. Y ahora les hago otra pregunta, ¿no? A ver, si me invita, yo soy candidato o candidata, o ustedes son candidatas o candidatos. Y ya se sabe en la ley para todos lados. Bueno, perfecto. Me invitan a un programa de televisión, a un noticiero. Me habla, no sé, pues no sé los noticieros ahorita, pero un periodista famoso me llama, ¿no? A su noticiero en la televisión, ¿no? Lo que ustedes quieran, en el canal que ustedes quieran. Pero uno muy famoso, ¿no? Los de TV Azteca o los de Televisa o los de Milenio. ¿Cuál es el noticiero que más se ve? El de las 10 de la noche. Bueno, me invitan. ¿Puedo ir o no? Porque en una de esas donde yo salga como candidato a una gobernatura en TV Azteca y me entrevisten media hora, estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión no previstos y no autorizados por el INE, o sí puedo ir. Y ya, pues yo les voy a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Me voy a defender cuando se presente la queja y les voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pues me invitaron. Pero ¿qué pasa con la equidad en la contienda? ¿Estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión fuera de lo que autorizó el INE o no estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión? Adelante, Enrique, buenos días. Te escuchamos. ¿Sí estás por ahí, Enrique? Bueno, por ahí puso una manita, Enrique. Vamos a ver si participa posteriormente, pero bueno, ¿Escuchen? les decía. Adelante, Enrique. Sí, Te gracias. escuchamos. Sí, gracias. Hay que ahí como que se me corta, pero espero que
Sí, no que te me preocupes, escuchen, te escuchamos bien. que me escuchen bien. Bueno, es que este tema es bastante interesante, he estado escuchando, pero por ejemplo, cómo bajo este amparo, ¿no? Precisamente del tema de contratación y libertad, pues ahora se están buscando otros esquemas a través de redes sociales y de internet, ¿no? Que se mencionaba hace rato, bueno, es que no existe contrato, el INE monitorea. Pero como lo que antes tradicionalmente, por ejemplo, era, bueno, pues pintamos estas bardas, no sé quién las pintó una asociación, y creo que la dificultad precisamente es que desde redes sociales, pues es muy difícil luego dar seguimiento del creador original de alguna forma de estas cadenas de contenido o de publicidad, incluso gubernamental y etcétera, ¿no? Y cómo este contenido, pues precisamente se va específicamente replicando, hasta que esta cadena, pues de debido proceso y todo, pues surge con algunos elementos. Y cómo precisamente me llamaba la atención, y no lo había escuchado y lo mencionaba, este criterio de la culpa invigilando que tienen los partidos políticos. Es decir, bueno, pues yo no supe porque no me enteré quién lo subió de propia voluntad o no tenía el contrato, pero pues ya ha habido bastantes críticos donde dice, oye, bueno, está bien, pero tú también eres, digamos, obligado solidario al estar vigilando de manera efectiva la información que se distribuye. En estas cuestiones, con este criterio culpa y vigilando en temas de veda electoral. Pero creo y considero que no es solamente en este momento, ¿no? Sino en cualquier momento, tanto de proceso electoral, precampañas, campañas, como esta obligación solidaria también de los partidos de decir, bueno, pues esta propaganda sí es mía, esta no es mía, y cómo esto pues verdaderamente puede repercutir tanto en este sobreposicionamiento o posicionamiento anticipado que las personas van teniendo a lo largo de las distintas etapas interproceso o fuera proceso, ¿no? Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y pues tocas un tema fundamental, el de redes sociales. ¿Cómo saber lo que toda la gente está publicando en redes sociales? En México o en otra parte del mundo, yo puedo publicar algo en redes sociales que afecte una campaña en un país y yo estoy en Japón y afecta la campaña en México. ¿Y quién es el que está en Japón? ¿Quién es el que transmitió eso en redes sociales? Es un tema verdaderamente complejo. Y luego, como dice muy bien Enrique, la figura esta de la culpa invigilando, pues también, ¿no? Ya lo ha dicho el tribunal y el INE también, pues tú, partido político, tienes que revisar cualquier propaganda. Y si hay una propaganda que te beneficie y tú no la estás transmitiendo y está prohibida, pues deslíndate y danos aviso al INE. Danos avisos a la autoridad administrativa. Oye, ahí está una propaganda, me está beneficiando. Está en redes sociales, pero sabes que yo no tengo nada que ver. Yo no la contraté, yo no la pagué, yo no la autoricé, yo como partido político me deslindo para que no me vengas a sancionar porque sí me está beneficiando. Entonces, pues tengo que avisar que yo no fui. Pero a ver, le estamos diciendo también, como dice muy bien Enrique, a ver, tu partido político, igual que el INE, monitorea todo en redes sociales. Pues a qué horas. Y sanciona a los responsables. Pues ¿quién transmitió esto en redes sociales? A lo mejor el que lo transmitió se lo pasaron otros y otros, y entonces para llegar a los responsables es un tema sumamente complejo, pero muy complejo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Enrique, por tus aportaciones, pero les voy a dejar ahí de tarea para que lo piensen durante todo el diplomado y lo piensen en el futuro. Imagínense que ustedes son los políticos, son diputadas o son diputados y les dicen, pues hay que reformar todo este sistema de comunicación política. A ver, ¿qué harían? Y que les digan, hay que hacerle, ¿saben qué? Hay que hacerle como en Estados Unidos. Que todo esté totalmente abierto, que todos puedan contratar propaganda política y que todos puedan decir lo que sea en la campaña o fuera de la campaña. Y ya.
Le abrimos la puerta a todos en radio, le abrimos la puerta a todos en televisión, le abrimos la puerta a todos en redes sociales y que todo se pronuncie. Y si alguien me está diciendo algo, pues me defiendo, pero no lo vamos a sancionar. Y si es calumnia, pues me defiendo y yo le contesto, oye, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo no es cierto, es una calumnia, etcétera. Pero no vamos a sancionar al que se manifestó en ejercicio de su libertad de expresión y su derecho a la información. Que si alguien quiere contratar propaganda política en la televisión, pues que la contrate. Que si alguien quiere contratar propaganda política en redes sociales, pues que la contrate. Y si a mí como candidato me está afectando, pues me defiendo también en redes sociales, o me defiendo en el radio, o me defiendo en la televisión. O seguimos con este sistema restrictivo que de alguna forma afecta la libertad de expresión y el derecho a la información. Fíjense cómo está nuestro sistema actualmente en México. En este momento, yo no puedo hacer una reunión pública y decirle a esas personas que estoy citando a la reunión pública, quiero ser el próximo presidente de la República y necesito su apoyo. No lo puedo decir. ¿Está bien o está mal? Porque de repente decimos, no, hombre, sanciónalo. Son actos anticipados de campaña. Pues sí, a lo mejor está hablando del voto, está hablando de que quiere ser presidente de la República, está convocando a un grupo de ciudadanas y ciudadanos, pues sí son actos anticipados de campaña, hay que sancionarlo. Pero la pregunta que yo les hago, ¿y dónde queda la libertad de expresión y el derecho a la información? Y entonces muchos en el mundo nos dicen, es que en México pues están exagerando, nadie se puede pronunciar, porque luego vienen las quejas, ¿no? Que si una persona que tiene aspiraciones para la candidatura presidencial se reúne un sábado a las 6 de la tarde, ya vienen las quejas. Son actos anticipados de campaña. Entonces no se puede. Tenemos que esperarnos a las fechas del proceso electoral. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con la libertad de expresión de esas personas? Con el derecho a la información que tenemos todos. A ver si ustedes ahorita me dicen, yo quiero ser diputado para el 24. Ah, no, no lo digas porque nos van a grabar y nos van a sancionar. Porque son actos anticipados de campaña. No, no, ahorita no digas nada. Entonces la pregunta es, ¿está bien nuestro diseño o no está bien? Y de veras, yo quisiera que en estas discusiones que se están dando en este momento de la reforma político-electoral, pues se toquen estos temas, no otros temas que no tienen nada que ver con el asunto. En vez de estar discutiendo si desaparecen los soples o no, deberíamos estar discutiendo estos temas de la libertad de expresión, el derecho a la información, hasta dónde hay que sancionar, hasta dónde no hay que sancionar, hay que proteger la libertad de expresión. Está bien que nadie pueda contratar propaganda política en radio y televisión, o volvemos a abrir esa puerta, la dejamos completamente cerrada. ¿Qué hacemos con redes sociales? Hay que regularlas, sí, muy bien, está bien, pero ¿hasta dónde las regulamos? ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites al derecho a la información? Porque de verdad los países avanzados, democráticos, más avanzados, pues no tienen todas estas restricciones que tenemos en México. Inclusive tenemos restricciones, como se dice técnicamente, constitucionales, y cuando hay una restricción constitucional, entonces van más allá de los tratados internacionales. Por ejemplo, hay muchos que nos cuestionan en México, oye, pero ¿por qué un líder religioso no se puede pronunciar en una campaña? Ah, porque hay una restricción en la Constitución que dice que no puede haber propaganda religiosa durante las campañas. Y entonces, por ejemplo, en España, en Italia, en Alemania, en Reino Unido nos dicen, pero en el 2022 no dejan pronunciarse a un líder religioso durante una campaña. No, porque afecta el resultado de la campaña. Y entonces hay que sancionarlo porque si no, afecta el resultado de la elección y entonces hasta se puede anular la elección. Y además es una disposición, separación iglesia-estado que está en la Constitución. ¿Seguimos con esa restricción o no? Pero la pregunta, por ejemplo, muy importante es, ¿si afecta que se pronuncie un líder religioso el resultado en una elección o no?
Y hay muchos datos que nos dicen, es que en México sí afecta, sí coacciona al voto la manifestación de un líder religioso. Y sí, hay datos que dicen que sí. Hay datos que dicen que si el cardenal en una misa le dice a las personas, voten por tal partido, pues vota. No tenemos el dato exacto, pero sí hay muchas pruebas indiciarias que dicen que sí acciona el voto, sí afecta a la voluntad ciudadana la manifestación de un líder religioso. Entonces, por eso está en la Constitución. A lo mejor en Italia no pasa nada y en España menos, ¿no? Y a lo mejor allá tenemos en Europa un partido que se llama Partido Cristiano, no sé qué. Bueno, ya. Pues hay que ver los temas especiales en México, pero hay que ver eso de, ojo, radio y televisión, propaganda política, actos anticipados de campaña. Yo cada vez que leo la ley y veo actos anticipados de campaña y hay que sancionar, me quedo pensando, bueno, es que no nos podemos pronunciar sobre mis aspiraciones en el futuro como político, no me puedo pronunciar de veras, y de veras afecta la equidad en la contienda si hoy me pronuncio antes de que empiece la campaña. Luego estamos ahí sancionando quizá por actos anticipados de campaña y resulta que esa persona ni se registró ya para la candidatura. Y a lo mejor lo sancionamos por actos anticipados de campaña y ya luego no se registró. Como ustedes están viendo ahorita que ya conocemos a varios que más o menos tienen ganas de ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Y a lo mejor por ahí llega una sanción por actos anticipados de campaña o llega una denuncia, lo sancionamos o la sancionamos y a lo mejor ni es el candidato. Ningún partido lo registra. Entonces hay que revisar toda esta, desde mi punto de vista, sobre regulación en materia de radio y televisión, el diseño de comunicación política y qué vamos a hacer también con el tema de redes sociales. Pero como les decía, entonces me invitan a un noticiero, ¿puedo ir o no? Para no adquirir tiempos en radio y televisión prohibidos por la ley, que no autorizó el INE. El INE no autorizó que yo vaya a ese noticiero, pero me están invitando y voy a salir en la televisión, en la hora con más audiencia, en el noticiero con más audiencia, a lo mejor me invitan, ¿voy o no voy? Pues sí van, pero entonces lo que ha dicho el INE y el tribunal es, pues si tu televisora vas a invitar a esta candidatura, no podemos impedírtelo en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero entonces si invitas a un candidato, tienes que invitar a todos. Y si lo entrevistas 5 minutos en ese noticiero, tienes que entrevistar 5 minutos a todos los demás para que no se afecte la equidad en la contienda. Y no se entienda cómo que se adquirieron tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley, y entonces venga ahí la queja y posteriormente venga la sanción. Pero así se tiene que estar regulando, porque, ojo, dos derechos humanos fundamentales esenciales en cualquier estado democrático en el mundo son libertad de expresión y derecho a la información. Los organismos internacionales más importantes en el mundo saben cuál es uno de los elementos fundamentales para medir la calidad democrática de un país. Pues uno de los elementos fundamentales para decir aquí hay democracia o aquí no hay democracia es los derechos y la protección de los derechos de libertad de expresión y derecho a la información. Si está totalmente abierta la libertad de expresión y el derecho a la información, dicen algunos especialistas, es un Estado verdaderamente democrático. Si hay restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, no es un Estado verdaderamente democrático. Y luego, ojo, es más importante el derecho a la información que la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es una manifestación mía, personal y directa. Pero el derecho a la información es el derecho que tenemos toda la sociedad en su conjunto. Entonces, si no se pronuncia una persona, estamos restringiendo su libertad de expresión, pero también estamos restringiendo el derecho a la información que todos tenemos de escuchar su pronunciamiento de esa persona. Entonces, hay que pensar muy bien en todos estos temas, porque pues México es un estado constitucional, democrático,
Pero al decir constitucional y democrático, pues por un lado tiene que atenderse a lo que dice la Constitución, pero por otro lado tiene que protegerse los derechos humanos de todas las personas. Y ahí estamos y vamos a seguir en el debate, libertad de expresión, derecho a la información, frente a un principio constitucional muy importante, que es la equidad en la contienda. Entonces, desde mi punto de vista, hay que revisar muy bien la libertad de expresión, el derecho a la información, tratar de abrir más la protección de estos derechos, de potencializar la protección de estos derechos, pero también la equidad en la contienda. Y la equidad en la contienda, lo que sí yo insisto, y como lo dice el 34 de la Constitución, lo que sí hay que revisar muy bien durante los procesos electorales es que no lleguen recursos públicos o que no lleguen recursos de procedencia ilícita a las campañas. Ahí sí no. Ahí sí hay que revisar también muy bien esos temas para que no se introduzcan recursos públicos durante las campañas. Y acuérdense que si un servidor público va a una campaña el lunes a las 12 del día, está utilizando recursos públicos. Porque el servidor público a cualquier nivel donde tiene que estar es en las oficinas donde trabaja, no en una campaña, en horas y días hábiles. En horas y días inhábiles, pues ese servidor público puede ir a donde quiera, porque no está utilizando recursos públicos, porque no son horas hábiles. Ya van a ver después todos estos temas. Y otro tema muy complejo de esto de los horarios, uno dice, bueno, pues está fácil. Hay que revisar qué días trabaja y cuál es su horario de trabajo, para que si acude a una campaña no sea en un día hábil ni en un horario, ¿no? Dentro de su trabajo. Si trabaja de 8 a 4 de la tarde en el municipio, de lunes a viernes, pues puede ir después de ese horario a cualquier evento político y no hay ningún problema. O el sábado o el domingo no hay ningún problema. Pero yo les pregunto, ¿y si soy gobernadora? ¿Cuáles son mis días inhábiles? ¿Y cuál es mi horario de trabajo? O si soy presidenta municipal, ¿cuál es mi horario de trabajo? Y vean los problemas, ¿no? Entonces, si soy presidenta municipal, ¿puedo ir el sábado en la tarde a un evento, a una campaña o no? ¿Estoy utilizando recursos públicos o no? ¿Es un día hábil o es un día inhábil para mi presidenta municipal? Si soy funcionario dentro de el ayuntamiento, pues no hay problema. Van a decir tu horario de trabajo es de 8 a 4. Listo. A las 5 te puedes ir a una campaña. Pero si soy la presidenta municipal, si soy la gobernadora, ¿cuál es mi horario de trabajo? ¿Y en qué momento aplico recursos públicos a la campaña y en qué momento? Todos estos temas los van a ir viendo, pero son temas que tienen que terminar en una reforma electoral donde se revisen a fondo, ¿no? Bueno, finalmente les digo, ¿quiénes pueden ser responsables? Partidos políticos, aspirantes, concesionarios, ciudadanos, dirigentes, afiliados de partidos políticos, personas físicas o morales, autoridades, servidores públicos, cualquiera podemos ser, en pocas palabras, sujetos a sanción. Luego, elementos para determinar la sanción, ya lo van a ver en otras sesiones. Simplemente vamos a llegar aquí al tema qué pasó con la reforma electoral 2014. Finalmente, para terminar el día de hoy, algunos otros temas los van a ver, insisto, con mis compañeras y mis compañeros. El tema es muy largo, ¿no? Pero, bueno, acuérdense, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con la reforma de 2014, se introdujo este medio de impugnación. Nos vamos a ir hasta allá. Acuérdense, estos son el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Todos los medios de impugnación, entre otros que pueden llegar al tribunal, recurso de revisión, que lo resuelve, el único que resuelve el INE directamente. El recurso de revisión es un recurso que se presenta de una autoridad a otra dentro del INE y lo resuelve el propio INE. Después el de apelación, era el que les decía, antes de 2014, pues las quejas las resolvía el IFE y frente a la resolución del IFE, por ejemplo, nos íbamos en recurso de apelación al Tribunal Electoral. Y luego nace con la reforma de 2014 este recurso que se llama así, recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Este no estaba antes de 2014, nace en el 2014. ¿Y qué es lo que va a revisar del procedimiento especial sancionador?
¿Cuándo se presenta el recurso de revisión? Bueno, cuando resuelve la sala especializada, ese procedimiento especial sancionador que resuelve la sala especializada, si no estamos de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada, nos vamos en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a la sala superior. En pocas palabras, se presenta un PES, la investigación la hace el INE. Una vez que hace la investigación el INE y comparecen todos los probables responsables, se recaban todas las pruebas, ese expediente lo manda el INE al Tribunal Electoral. ¿A dónde lo manda? A la sala especializada. Ese procedimiento especial sancionador lo resuelve la sala especializada, emite una sentencia, sanciona o no sanciona, y esa sentencia se puede impugnar ante la sala superior. Si voy a impugnar la sentencia de la sala especializada ante la sala superior, entonces voy a presentar ante la sala especializada un recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Este recurso de revisión lo manda a la sala especializada a la sala superior y la sala superior resuelve. ¿Qué es lo que hace la sala superior? Revisa si está bien o no la sentencia de la sala especializada. La sala superior puede confirmar la sentencia de la sala especializada o puede revocar la sentencia de la sala especializada. Si no estoy de acuerdo yo con la sentencia de la sala especializada, pues impugno ante la sala superior esa sentencia y lo que voy a promover es este famoso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que con mi compañero mañana y pasado pues van a ver cómo es la sustanciación y todos los temas relacionados con, ¿no?, la sustanciación y resolución de este recurso de revisión que resuelve la sala superior. También en nuestros medios de impugnación, pues tenemos, como ya ustedes saben, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿no? Es para que nosotros como ciudadanos o ciudadanos acudamos al tribunal a que nos proteja algún derecho político que estimamos que se está vulnerando. Luego tenemos el juicio de revisión constitucional. Este procede, entre otras cosas, contra sentencias de los tribunales electorales en las entidades federativas. Luego tenemos el juicio de inconformidad, que es un medio de impugnación para impugnar resultados electorales. En el 2024 vamos a tener elecciones de diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Si no estamos de acuerdo con los resultados de cualquiera de estas elecciones, presentamos juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral. El recurso de reconsideración es, entre algunas otras cosas, para revisar las sentencias de las salas regionales cuando resuelven temas relacionados con resultados electorales, ¿no? Y luego también tenemos unos casos muy particulares en materia electoral que también se han cuestionado mucho, pero cuando hay conflictos entre los funcionarios y funcionarias del INE, ¿no? Cuando hay temas laborales de personas, funcionarias o funcionarias del INE, esos asuntos laborales los resuelve el Tribunal Electoral. O sea, si yo trabajo en el INE y tengo un conflicto laboral en el INE, pues ese conflicto laboral no lo van a resolver las autoridades jurisdiccionales especializadas en la materia laboral, lo va a resolver el Tribunal Electoral. Y también cuando hay un conflicto con algún funcionario o funcionaria del Tribunal Electoral, esos asuntos también los resuelve el Tribunal Electoral. O sea, la materia laboral con relación a los funcionarios y funcionarias del INE y del tribunal los resuelve el propio tribunal, ¿no? Cualquier tema. Si alguien trabaja en el INE y por ahí lo despiden por alguna causa injustificada, quizá, pues esa persona va al tribunal y le dice, oye, en el INE me despidieron y es por causa injustificada, no sé qué, no sé cuánto, y entonces el tribunal resuelve ese asunto laboral. Es una competencia también muy particular que tiene el Tribunal Electoral. Y bueno, finalmente con esto terminamos para que mi compañero siga mañana con este tema. ¿Qué pasó en el 2014? Ya lo hemos platicado muchas veces. Nace el INE, ya no es tribunal, ya no es Instituto Federal Electoral, ahora es el Instituto Nacional, porque ahora se llama nacional, porque adquiere mucho mayores atribuciones, que es tema de otro diplomado, pero adquirió el INE al ser nacional grandes atribuciones, ¿no? Entre ellas unas especiales, se llaman así, atribuciones especiales que tiene el INE de atracción
de delegación y de asunción. O sea, el INE puede atraer cualquier tema electoral que le corresponda a los soples. El tema puede delegar cualquier tema que le corresponda a él a los soples. O el de asunción, la facultad de asunción quiere decir que el INE puede sustituir a cualquier OPLE en cualquier momento. Cualquier función que realice el OPLE en un momento dado, el INE la puede sustituir. Inclusive el INE puede organizar un proceso electoral en una entidad federativa sustituyendo al OPLE. Hasta allá llegan sus atribuciones y no crean que nada más están ahí plasmadas en la Constitución. Ya el INE organizó una elección de una gobernatura en vez de que la organizara el OPLE, el Instituto Estatal Electoral. Esto sucedió en Colima. En Colima el Tribunal Electoral anuló la elección de una gobernatura, se convocó a elección extraordinaria y el tribunal señaló la elección extraordinaria no la va a organizar el Instituto Estatal Electoral de Colima. La elección extraordinaria la va a organizar el INE. Y quien organizó la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima fue el INE en atención a sus facultades de asunción. Entonces, hasta allá llegan las atribuciones del INE. Respecto a los procedimientos especiales sancionadores, pues nos dice la Constitución, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, los especiales, en términos de la ley, investigará, vean cómo ya no dice resolverá, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente. Aquí ya nos dice la Constitución. En los PES, en los procedimientos especiales sancionadores, el INE solamente investigará las posibles infracciones, integrará el expediente y ya no va a resolver nada, dice la Constitución. Para una vez integrado el expediente, este lo va a someter al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el INE investiga, integra el expediente y lo manda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con esta reforma del 10 de febrero de 2014, en los procedimientos especiales sancionadores, el INE perdió la atribución de resolverlos y de sancionar en su caso. Esa atribución quedó ya solamente para el Tribunal Electoral. Pero entonces el Tribunal Electoral dijo, bueno, ¿y quién va a resolver todos los PES? Y entonces, bueno, en la Constitución se señaló también que el tribunal tendría que, en el Tribunal Electoral, tendría que crearse una nueva sala. Y esa nueva sala se llama Sala Regional Especializada y todos los procedimientos especiales sancionadores relacionados con radio y televisión, en su caso redes sociales, pues llegan a esa Sala Regional Especializada. Aquí la duda es por qué le pusieron sala regional especializada, si en realidad es una sala nacional, porque todos los asuntos de todo el país relacionados con radio y televisión los monitorea el INE, los revisa el INE integra el expediente, pero todos los resuelve la sala especializada. Todos llegan a la sala especializada. Y también se agregó en la Constitución, en estos procedimientos especiales sancionadores, como ya también lo platicamos, el INE podrá imponer, entre otras medidas, las cautelares. Y podrá suspender o cancelar de manera inmediata, como ya vimos, cualquier transmisión en radio y televisión. Y también, pues, hay que agregarle en redes sociales, ¿no? Las medidas cautelares, ojo, las dicta el INE, no el tribunal. O sea, el INE integra el expediente, hace toda la investigación, pero también cuando llega la queja, el INE inmediatamente podrá imponer medidas cautelares, dictar medidas cautelares y dar de baja esa propaganda que se estima prohibida o que se cuestionó. Ya después se va a ver si es propaganda prohibida y se va a ver si se sanciona. Pero de entrada, se dictan medidas cautelares y se da de baja. Ahora, si el INE no dicta medidas cautelares porque dice, no, no es prohibida y que siga ahí vigente, nos podemos ir al Tribunal Electoral y decirle, oye, el INE no quiso dictar medidas cautelares, revisa este tema, Tribunal Electoral. No más que ojo, aquí sí, mucho cuidado. Tratándose de medidas cautelares, si se impugna la decisión del INE, no nos vamos a la especializada. Como es un tema urgente, lo de medidas cautelares, nos vamos directamente a la sala superior. Ahí no hay dos instancias. La queja la resuelve primero la especializada y luego nos podemos ir a la sala superior. Pero las medidas cautelares
Si no las dicta el INE, nos vamos inmediatamente a la sala superior. No da tiempo de ir primero a la especializada y luego a la superior. Tratándose de medidas cautelares, nos vamos directamente a la sala superior, ¿no? Y aquí, bueno, vienen todos los temas que tocamos y bueno, nace esta, ¿no? También nos dice la Constitución, sala regional especializada. Se encargará de imponer e individualizar las sanciones una vez desarrollado el procedimiento por el INE. Una vez que el INE hace toda la investigación, cita a los probables responsables, recaba todas las pruebas, pues le manda el expediente a la sala regional especializada para que ésta, en su caso, imponga la sanción. E insisto, contra la sentencia de la sala especializada, nos vamos directamente a la sala superior, ¿no? Y aquí, bueno, ya la ley nos dice, no, esto ya lo van a ver posteriormente, se presenta la queja por alguna propaganda política en radio y televisión, ¿no? Cuando es calumniasa, pues cuando es un tema de propaganda calumniosa por calumnia, entonces aquí sí tiene que ser directamente quien presente la queja, el afectado. No puede seguirse de oficio cuando se estima una calumnia, aquí siempre tiene que ser a instancia de parte. El afectado es el único que puede presentar una denuncia cuando se trate de calumnia. Luego el INE, como ya vimos, ¿no? Pues resuelve inmediatamente el tema de medidas cautelares, luego hace toda la investigación. El INE tiene, fíjense, solamente 24 horas para admitir o no la demanda, la denuncia. Si no admite la denuncia, también nos podemos ir inmediatamente a la sala superior y decirle a la sala superior, oye, el INE no admitió la denuncia y está mal, tiene que admitirla. Y entonces ya la sala superior decidirá en última instancia si no se debe admitir la demanda o si sí. Si sí se tiene que admitir, entonces le dice la sala superior al INE, ¿sabes qué? Te equivocaste, admite la demanda, no la puedes desechar, tienes que darle seguimiento. También estos asuntos de admitir o no la demanda se van directamente a la sala superior, no nos da tiempo de pasar por la sala especializada. Lo mismo el dictado de medidas cautelares, si se adoptan medidas cautelares o no, ese tema lo podemos cuestionar, pero también directamente a la sala especializada. No, una vez que se admite la demanda por parte del INE, se emplaza a las partes a audiencia. Eso nunca se nos debe olvidar. Se revisan las pruebas y también se lleva este tema de los alegatos de las partes. Te cito, tú que eres probable responsable, presenta las pruebas, integro las pruebas en el expediente y pues también reviso los alegatos. O sea, lo que me digas tú en la audiencia en la cual te estoy citando, ¿no? Después, bueno, ya se integró el expediente, perfecto. Llega a la sala regional especializada. Lo recibe el magistrado presidente de la sala regional especializada o la magistrada presidenta, se manda al magistrado ponente. Acuérdense que en la sala especializada son 3 magistradas o 3 magistrados, a uno de esos 3 les va a tocar esa queja, esa denuncia. Llega el magistrado al que le toca, radica el asunto, es decir, dice, ya me tocó, ya lo dejamos aquí, verifica que se cumpla con todos los requisitos para resolver esa denuncia, que tenga todas las pruebas, etcétera. Si falta algo, lo puede regresar al INE, si ya está debidamente integrado al expediente, bueno, lo va en su caso a resolver. Después, una vez integrado el expediente dentro de las 48 horas siguientes, vean el plazo que dice la ley, ¿eh? Dentro de las 48 horas siguientes, a partir de su turno, el magistrado ponente pone a consideración del Pleno el proyecto de resolución. Por eso les digo, no es rápido este asunto, es rapidísimo. Me llega a mí como magistrado la denuncia, la queja, me llega el expediente ya debidamente integrado y a las 48 horas ya tengo que tener el proyecto de resolución. 2 días solamente, para turnarlo a los demás magistrados que lo revisen o las magistradas, ¿no? 24 horas a partir de que se distribuye el proyecto, se debe de resolver. Entonces, nomás ahí se las dejo de tarea, ¿no? Pero ya llega el expediente debidamente integrado, le llega a una magistrada o un magistrado de la sala especializada, pues esa magistrada o magistrado tiene 48 horas para hacer el proyecto de sentencia. Pasan esas 48 horas y a las siguientes 24 hay que resolver la queja. 3 días.
tarda la sala especializada en resolver con una sentencia. Una vez, como ya vimos, que resuelve la sala especializada, después de esas 48 horas y esas 24 horas, entonces sí podemos impugnar esa sentencia a la sala superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Entonces, ya en pocas palabras, y con esto terminamos, compañeras y compañeros, porque se nos acaba el tiempo, INE recibe la queja, la admite o la desecha, INE dicta o no medidas cautelares, si se admite la queja, celebra las audiencias, elabora el informe circunstanciado e integra todo el expediente. Ya que está integrado el expediente, lo manda a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Recibido el expediente, se verifican los requisitos que cumplan con todos los requisitos de esta denuncia para, en su caso, resolverla. Si hay que ordenar alguna diligencia porque no está debidamente integrado el expediente, pues el magistrado o la magistrada que le llegó la denuncia puede ordenar una diligencia. Lo que les decía, podemos regresar el expediente al INE para que revise otros temas o nosotros directamente podemos recabar alguna otra prueba ya directamente, ¿no? Se elabora después el proyecto de sentencia y se resuelve por la sala especializada. Ya que resolvió la sala especializada y emitió una sentencia, entonces nos vamos a la segunda instancia, que es la sala superior. La sala superior, como vemos, resuelve todos los asuntos relacionados con las medidas cautelares y también conoce de las impugnaciones a las sentencias de la sala regional especializada. Entonces, finalmente, ahí están las tres etapas. Primero, el INE integra el expediente, hace toda la investigación, recaba todas las pruebas. La sala especializada resuelve en una primera instancia si se sanciona o no, y esa sentencia de la sala especializada la puede resolver en una segunda instancia la sala superior. El dictado de medidas cautelares del INE se va directamente a que lo revise, en su caso, la sala superior. Acuérdense, medidas cautelares no pasa por la sala especializada porque es un tema que se tiene que revisar inmediatamente. Pero todos estos temas, si ustedes ven, 3, 4 días, una semana ya se resolvieron. Solo que se tenga que hacer una diligencia, solo que se tenga que recabar una prueba, solo que se tenga que citar a una persona que no se citó, se va a regresar el asunto del tribunal a, no, la sala del tribunal al INE. Pero si todo está debidamente integrado, pues en una semana seguramente ya va a estar una sentencia definitiva inatacable, porque ya resolvió la sala superior. Por eso les decía, ¿cuántos tribunales en el mundo en una semana tienen una sentencia definitiva inatacable? Imagínense, yo presento una denuncia y a la semana quizá ya tengo una sentencia definitiva e inatacable. 10 días, etcétera, ¿no? Y finalmente, para terminar, quiero decirles que la sala especializada también y el Tribunal Electoral emitieron un criterio donde, además de estos temas de radio y televisión, cuando existan temas relacionados con violencia política en razón de género, también tiene competencia la sala especializada y después la sala superior para revisar propaganda política relacionada con violencia política en razón de género. Y actualmente también ha señalado el Tribunal Electoral que se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Entonces también el INE pues está obligado a monitorear cualquier tema relacionado con violencia política en razón de género. Esto puede provocar quejas, esto puede provocar sanciones, pero la violencia política en razón de género también puede provocar que se anule una elección. Ya la Sala Superior el año pasado, en el 2021, anuló 2 elecciones por violencia política en razón de género en 2 municipios. Primero lo hizo la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Regional Toluca. Cuando se anuló esa elección por las salas regionales, pues el que ganó no estuvo de acuerdo, se fue a la Sala Superior, pero la Sala Superior confirmó las 2 sentencias de las 2 salas regionales. Y entonces el año pasado, pues la Sala Superior confirmó que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Pero primero, en esos casos, llegan las quejas y después llegan las impugnaciones de toda la elección por violencia política en razón de género. Entonces hay que tener mucho cuidado también
con esos temas. Bueno, compañeras y compañeras, de verdad me dio mucho gusto estar con ustedes en la sesión de ayer y en la sesión de hoy, pero les aseguro que por ahí nos vamos a encontrar en alguna otra sesión, no sé si de este diplomado o pues de algún otro diplomado. Acuérdense que la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral pues es muy amplia, tenemos por ahí 16, 18 diplomados, todos son en línea, pueden revisar ahí, posteriormente también se van a implementar otros diplomados en otros temas y también tenemos ahí conferencias semanales, entonces de verdad yo creo que por ahí nos vamos a encontrar en otra ocasión, pero de entrada pues sí quiero felicitarlos por el gran esfuerzo que están haciendo. No es nada sencillo con todas las actividades que tienen seguramente en todo el día, pues iniciar a las 7 de la mañana en un curso, pero eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien de su interés, ¿no? De la información que es muy importante para todos, de cada día actualizarnos más. Eso habla muy bien de verdad de todas y todos ustedes. Si todas las ciudadanas y ciudadanos somos como ustedes, que cada vez queremos estudiar más, informarnos más, estar desde las 7 de la mañana, ¿no? Revisando nuevos temas, nuevos asuntos, nuevos criterios, pues México sería diferente, ¿no? Si todos los mexicanos y mexicanas estuviéramos a las 7 de la mañana revisando temas, ¿no? Capacitándonos más, actualizándonos más, créanme que tendríamos un país muy diferente. Por eso de verdad los quiero felicitar, porque es un gran esfuerzo el que están haciendo y eso habla muy bien de ustedes simple y sencillamente por tomar estos cursos de la Escuela Judicial. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todos, también a todas. También quiero agradecer mucho a mi compañera Mónica Guerrero porque le dio seguimiento a estas dos sesiones. Que estén muy bien, no dejen el diplomado, terminen todas las sesiones. Muchas gracias de verdad a todas y a todos y pues acuérdense, no se les pase, ya se los dije ayer, aquí está mi correo electrónico. Cualquier tema que quieran ver de la Escuela Judicial Electoral o por ahí tengan alguna duda en materia electoral, necesitan alguna sentencia, algún criterio, de verdad, con toda confianza se los digo, pueden escribirme aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx o también podemos estar en comunicación ahí en Twitter, Darío Mora J. De verdad, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Gracias, Gloria, por tus comentarios. Gracias a todas y a todos los que participaron. Gracias, Marcos. Gracias, Diana, Mayra, María, Irma, Ángelo, muchas gracias. Enrique, por tus participaciones. Gracias por ahí a los que no los veo. Muchas gracias, Carla. Estuviste muy atenta tú también. Irma, muchas gracias por tu atención. Hay ahí algunas y algunos compañeros y compañeras que no veo, pero de verdad les agradezco mucho también a María Eugenia. En fin, a todos los que estuvieron presentes en la sesión del día de ayer y de la de hoy. Ya mañana es viernes. Ojalá tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos y a todos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Salvador, Rocío, Casadi. Muchas Gracias, gracias. adiós. Cuídense Gracias, mucho. hasta luego, excelente día. Alfredo, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gisela, hasta luego. Diana, nos vemos. Mariana, hasta luego. Gracias, Enrique, por tu aportación. Rocío y Gracias. Diana, nos vemos. Gracias, Salvador. Hasta luego, Mónica. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien.